Esto es Cuidado Mujeres en Resistencia. Queridos y queridas amigas, sean bienvenidas a Cuidado Mujeres en Resistencia, este espacio de diálogo diseñado para destacar y celebrar la importantísima contribución y la resistencia de las mujeres hondureñas en diversos ámbitos, incluyendo el político, cultural, social, académico y comunitario. Aquí, la resistencia como cultura. En esta ocasión, exploraremos el increíble trabajo de la mujer hondureña en el espacio o en los espacios de las artes y de las culturas. Analizaremos el camino que han recorrido las mujeres en el arte particularmente y a lo largo de los años. Además, la impresionante resistencia en el rubro impactante de la filosofía, del pensamiento y, hay que decirlo también, de la defensa de los derechos humanos, pero sobre todo también en el espacio de la literatura, las artes plásticas, las artes escénicas, el cine, la danza y mucho más. Pero hoy, para profundizar en este tema, tenemos el honor de contar con nuestra queridísima invitada, Xiomara Bu, poeta, filósofa, abogada y directora del Foro Nacional SIDA. Además, en esta ocasión, nos acompaña nuestra querida compañera Yuni Choi, que es la jefa de la Unidad de Género de la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras, SECAPO. Soy Anarela Vélez, ministra en la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Y es verdaderamente un honor para mí darles la bienvenida a Cuidado Mujeres en Resistencia. Xiomara, qué gusto tenerla aquí con nosotras. Este es nuestro 5º programa de Cuidado Mujeres en Resistencia. Y bueno, queremos platicar contigo acerca de tu quehacer literario y también profesional, ¿verdad? En el ámbito de la filosofía y la defensoría de los derechos de sectores muy digamos, desprovistos, ¿verdad? De cuidado en nuestra sociedad. Pero bueno, primero empecemos por el arte. ¿Qué te inspiró, querida? ¿Qué te llevó a ese espacio? Mira, en primer lugar, mi agradecimiento. Yo creo que este reto que tú tienes como ministra, ¿verdad?, ante un espacio tan urgente y necesario en nuestro país, es vital, y qué gratificante que estás dando este impulso y también considerar, ¿verdad?, las invitaciones que se está cursando a diferentes compañeras que se están destacando en el mundo del arte. Pero viendo tu pregunta, yo podría decirte que yo nací en un seno de una familia donde el arte estaba a diario. Primero por el mundo de la música, por el mundo de la literatura, por el mundo de los estudios de investigación que realizaban mis abuelas y mis abuelos. Entonces prácticamente desde el colegio realmente venía ya esa inclinación por el apoyo fundamental de la abuela materna, de leer la poesía, de declamar, de participar en actos cívicos, pero todavía yo no me sentí en ese contexto como que yo podía después entrar realmente al campo que más me gustaba, el campo de la poesía, ¿no? Sí debo de decirte que fue muy motivador para mí cuando entré a la universidad encontrar una catedrática como Ana Rosa de Merrin. O sea, fue una impulsora realmente. No sé si también fue tu catedrática, pero no, realmente sembró ese gusanito de decir, podemos ir más adelante, porque provocaba que las y los estudiantes escribiésemos ensayos. Igual estaba el licenciado Julio Escoto en aquel momento, Alejandro Barahona, eran gente muy motivadora realmente, impulsando el talento de gente joven en ese contexto.
Pero obviamente yo no me incliné a hacer estudios de literatura, sino que la vocación mía estaba más al ámbito de la filosofía. Pero en el desarrollo de la filosofía había una mujer, una filósofa española, María Zambrano. O sea, Sí. ver, digamos, ese potencial de la mujer filósofa, escritora, con su narrativa, con ese vínculo del arte, de la estética, y ese sentido de describir la escritura a las mujeres para cambios de transformación y para afirmación del ser humano de nosotras como mujeres. Entonces yo te digo que ese encuentro entre el mundo de la filosofía y el mundo de la poesía fue un detonante para mí impactante. Impactante, sobre todo que esto lo fui desarrollando más, no en Honduras en primer lugar, sino que mientras estuve en Costa Rica, ¿no? Ya cuando regreso nuevamente a la universidad, empiezo a ver que sí, que ese otro terreno comulgaba mucho con los debates, con los retos de la filosofía y también con una visión de rescatar el rol de la mujer filósofa y no únicamente el afán de comprender la filosofía europea o anglosajona, sino que ver ese otro detonante donde la expresión literaria se abrazaba con el mundo de la filosofía. Entonces yo creo que ese devenir, ese transitar y luego la apertura, ¿verdad?, de poder tener la oportunidad, que no fue casual, porque realmente el maestro Antonio José Rivas, a quien conocí, poeta, mi querido. encuentro fue por la matemática, por la filosofía, y de pronto empezamos a entrar a otros terrenos, porque él es un gran poeta, ya él era el gran poeta. Entonces, modestamente dije un día, voy a perder el temor, voy a mostrar mi trabajo para que de una manera tranquilamente y honesta me diga, ¿esto tiene validez como poesía? O simplemente, señora, dedíquese al mundo de la lógica, al mundo de la ciencia, donde encontraba también gran compenetración en unos diálogos cotidianos que tuve a lo largo de mucho rato con el poeta Rivas. Entonces, así fue como fui promoviendo, ¿verdad?, mi irrupción al campo de la literatura, más la línea que más me gusta, la poesía. No es que no escriba algo de narrativa, tengo algunos cuentos que no he publicado, pero esta publicación de Fuego en el Silencio, una obra que fue la primera, el atrevimiento, ¿verdad?, después pude presentarla en Berlín. Y también vi la acogida que tenía el trabajo y dije, pues no me he equivocado. Y teniendo una autoridad como el poeta Rivas, pues realmente dije, bueno, continuaré, ¿verdad? Así es. Pero después, el mismo espacio de mujeres gestoras de la cultura, el caso tuyo, estimada ministra, y te diré, Anarela, ¿verdad? Claro que sí. Obviamente, varios espacios de apertura que se me dieron en Paradiso, también era una forma de afirmarme, de perder el temor, de decir, podemos contribuir como mujeres, porque no era el contexto todavía de los 80, los 90, donde estaba el boom del surgimiento de mujeres jóvenes, de mujeres renovadas, que estaban contribuyendo también a quitar el miedo, a quitar el temor e irrumpir, ¿verdad?, en esos espacios. Por ejemplo, el trabajo que fui conociendo de Anarela, después el trabajo de la misma Helen Umaña, o sea, y otras mujeres, el compromiso de una Luz Pineda. Y ahora el trabajo de gestora cultural, por ejemplo, de la Carmen Yadira Rivas o de la compañera Oyuela, Mayra Oyuela, ¿verdad? Y no digamos otras mujeres que han estado inmersas como una María Eugenia Ramos, Sí. no digamos, Melissa Merlo ahora, ¿verdad? O sea que uno va despertando y dice, este terreno que hemos tomado nosotras las mujeres, que no nos lo han regalado, no hay ninguna donación, es un trabajo también que implica ya la resistencia misma, donde resistimos ante un patriarcado, ante la misoginia, tenemos una visión política también bastante clara, no es una cosa de un cliché, no es una coyuntura, es un posicionamiento político, ontológico, que se va expresando también en nuestra escritura. Así es. Y se tiene que romper con los cánones, ¿verdad?, literarios de masculinos muchas veces, ¿verdad?, tan o masculinizados. Sí. ¿Qué opinas, querida?
Tiene toda la razón, señora ministra. No obstante, aprovechando que esta vez nos acompañan dos mujeres que han incursionado en el mundo literario, sería muy importante escuchar también sus opiniones, señora ministra. ¿Cuáles han sido los obstáculos que usted ha enfrentado al incursionar en este mundo literario? Bueno, yo tengo que decir que mi opinión es desde un ámbito de bastante confort, diría yo, porque yo trabajé toda la vida en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues luego estuve casada con un poeta, con Rigoberto Paredes. Tenemos un espacio que se llama Café Paradiso, y entonces eso me creó como una especie de un espacio bastante propicio para estar siempre en comunicación con los artistas, las mujeres. Entonces no tuve esas grandes dificultades que a veces tienen las mujeres en otros, digamos, espacios sociales, como en el ámbito rural, por ejemplo. Claro. Querer ser escritor en el ámbito rural cuando lo que quieren los padres es que tú te vayas al campo, ¿verdad? O que te vayas a echar las tortillas y que no quieren que las niñas lean. Entonces, esos problemas pues no fueron los míos, tampoco, por ejemplo, en la familia. Yo vengo de una abuela maestra también, que educó a mi madre y a mi tía Soledad en el amor a la literatura, a la poesía, y en mi casa se escuchaban los poetas románticos declamados por mi mamá y por mi tía Sole inclusive por mi tío Efraín. Entonces vengo de espacios muy privilegiados. Claro. Sin embargo, como docente de estudios de la mujer, conocí casos realmente dramáticos en que las muchachas que llegaban a la universidad y contaban sus historias en nuestra asignatura, eran situaciones muchas veces muy duras, muy tremendas, de cómo ellas tenían que enfrentar la violencia dentro del hogar, dirigida hacia sus abuelas. Hubo una estudiante que una vez me contó una cosa dramática de cómo el abuelo, le hacía daño a la abuela, ya mayores, y que se muere una hija y que la señora llora ante el espacio donde la van a enterrar, y que mientras la están enterrando y mientras ella está llorando, el abuelo le dice que no llore y que se calle, y le da con un palo. Y se cae en el hueco la señora y se rompe la espalda. Y bueno, una tragedia. Cosas así yo he conocido por mi vínculo con esa asignatura tan maravillosa como es Estudios de la Mujer en la UNA. No es mi caso, pero reconozco que mi situación no es la generalizada, ni la tuya, claro, tampoco, querida. La mayor parte de las mujeres en Honduras, cuando quieren hacer su expresión artística, o bien en el hogar, o bien en la escuela, o en otros espacios, se encuentran con enormes retos. Exacto. Sí tuve un reto, que es el de enfrentar el canon literario creado por los hombres. Los hombres en el ámbito de la literatura quieren que escribamos como ellos. Y cuando nos apartamos de esa estética masculinizada, cuando no hacemos la poesía solamente para el amor y para esto y para lo otro, y por ejemplo en mi caso, que soy historiadora y que en mi poesía la carga de la historia es bastante fuerte y mi poesía es más social y muy feminista, pues eso choca en ese espacio literario masculinizado, ¿verdad? Y no entienden muy bien lo que nosotras queremos decir, ni a quién queremos dirigirnos, y nos ven con un poquito de sorna, pero ya no nos importa, ¿verdad? Ya no nos interesa que nos aprueben los hombres, sino que queremos tener nuestra propia voz y escribir sobre lo que realmente nos interesa. Que en mi caso casi toda mi poesía está destinada a develar las problemáticas de nosotras, de las mujeres, a lo largo de la historia. Dada la trayectoria de ambas, me gustaría que nos pusieran como dar a conocer cuál es la percepción de ustedes de la evolución de la mujer en el ámbito literario. O sea, cómo hemos venido evolucionando al incursionar en este espacio.
Fíjate que yo quería retomar algunas cosas previo de lo que ha anunciado la señora ministra, y es cómo, digamos, esta situación de privilegio de la que hemos gozado, ¿no? Y además el tener la capacidad de ese pensamiento crítico ha hecho que no tengamos miedo en nuestro posicionamiento personal. Entonces, en ese sentido, sí, somos conscientes de la fuerza de un patriarcado, de la misoginia, de que a veces nos pueden decir, bueno, entre la filosofía y la poesía, a veces cierta crítica, es que tiene un pensamiento muy hermético, pero fueron ese tipo de críticas que no son sostenibles porque no había fundamento. Pero igual, como decía nuestra compañera, acá en el caso de Andrea, por el cariño que le tengo, los espacios de apertura ha sido ese sentido de seguridad. No hay mejor cosa que tener un claro criterio de la autenticidad, de la afirmación, de la valía de nosotros. No valemos por el que dirán, no valemos como nos miran como objeto o nos quieran cosificar. Nos afirmamos como mujeres, como sujetas de derechos. Entonces yo creo que en ese sentido, sí, vamos a ser muy críticas en ese sentido. Hay todavía paradigmas que cierran círculos y que tenemos que luchar para que las nuevas generaciones, sobre todo las generaciones jóvenes, las generaciones que están rompiendo la estructura de lo heteronormativo, de aquello que la sociedad radicalmente ha colocado como que lo es correcto versus lo incorrecto, dejando muchos seres humanos por su orientación sexual o identidad de género fuera, como que no tuvieran esa autonomía, esa suficiencia de dignidad humana de agarrar la pluma y expresar sus opiniones, sus escrituras, su narrativa, como lo estamos viendo ahorita con poetas bastante jóvenes. Pero también, ante tu pregunta, una instancia donde aquí la señora ministra tiene una trayectoria en esa fundación de la Asociación de Escritoras Hondureñas, vemos un ámbito de apertura. Hay muchas mujeres ahí que para mí tienen mucho potencial. Tal vez falta, digamos, mayor espacio de interlocución, mayor apertura, ¿verdad? Porque todavía hay ciertos temores, sobre todo de las más jóvenes, frente a la sanción que nosotros como mujeres, con una trayectoria diferente, podamos tener. Y es todo lo contrario. Nos interesan esos relevos, nos interesan esos posicionamientos de espacio. Entonces yo sí celebro, ¿verdad?, este resurgimiento de muchachas muy jóvenes, de mujeres que sí están en el ámbito de la lectura. Recuerdo, por ejemplo, a una Venus, a Perla Rivera, que van entrando, pero está Lu también, ¿verdad, Lucía? Sí, o sea, Lucía, otra gente. Ana Lu, está Carolina Torres. Están jóvenes del área de ahora de la red de filósofas, que también están escribiendo, están rompiendo esos cánones cerrados, esa visión que es como, ¿quién va a darme la sanción de que lo que escribo es bueno o es malo, verdad? Sí. O sea, porque era lo que tú señalabas, la rigidez de un canon sin ver que el mundo de la estética es dinámica y que tiene otras evoluciones. Yo creo que ese es un derecho que tenemos de hacer cambios. Cambios donde está ese ser llamado mujer, ese ser que puede ser en su diversidad, puede ser una mujer lesbiana que narre, pero que también tenga una política de deconstrucción social y que lo exprese a través del teatro, de la pintura, de la poesía, del cuento, etc. Yo creo que en ese sentido, y creo que ahí compartimos contigo, cómo las gestoras culturales son esa vía, son ese horizonte por donde pueden transitar estas mujeres sin temor a la sanción. Puede ser que tengamos, no todo lo que escribimos, vamos a hacer autocríticas, de pronto decimos, mira, en el año tal publiqué tal libro, pero ahora también yo no soy un ser humano cerrado, estoy abierta al mundo, estoy abierta a los cambios. Y cuando hablamos de esos cambios, lo que hemos sufrido las mujeres, independientemente de nuestros privilegios, es ver una Honduras estancada con todo lo que pasó, con toda esa crisis de la democracia, clausurada, metida en cautiverio, desgarrada de la patria
Y de pronto, con nuestra propia pluma, cuando tú ves esa visión de la historia hacia lo social, vemos que el advenimiento de un Estado que promueve la refundación tiene una razón de ser, es urgente, es necesaria, pero nosotras debemos estar allí enfrente. Así es, qué maravilloso conversar con Xiomara, ¿no es cierto? Sí. Pero yo quiero retomar un poquitito su pregunta respecto a cómo ha evolucionado nuestro trabajo literario. Yo me remonto siempre a una mujer que me recuerda a ti, en el sentido de que el pensamiento y la obra poética iban de la mano. Sor Juana Inés de la Cruz, siglo XVII, ¿verdad? Que tuvo tantos problemas para poder hacer su obra. Y luego hay otras mujeres, pero me quiero saltar a Virginia Woolf y la quiero mencionar de manera particular porque son escritoras, ambas que todas debemos leer y que están ahí en esa evolución nuestra, que vamos poco a poco abordando ese espacio de la creación. Y por supuesto Simone de Beauvoir, ¿verdad? Hay que leer a Simone de Beauvoir, que también me recuerda por ser filósofa, ¿verdad? Y por ser narradora. Entonces son esos hitos, grandes hitos dentro de nuestra evolución literaria que nosotras retomamos, y otras muchas que ya habrá tiempo para mencionar, y que están detrás de nosotras como nuestras ancestras literarias. Claro. Y bueno, el diálogo. Clementina Suárez en Honduras, por supuesto, Clementina. Eva Tais, ¿verdad? También escribió poesía Bacanabas de Miralda, ¿verdad? Además de ser narradora, entre otras. Yo creo que le debemos mucho a otras mujeres, pero bueno, no son tantas y hay que conocerlas. Bueno, el diálogo ha sido productivo, pero el tiempo aquí en este programa nos impide desarrollar muchas veces nuestros temas. Queremos reiterar la importancia que tiene para nosotras escuchar voces como la de nuestra querida compañera Xiomara, amiga, hermana. Sin embargo, tenemos que pasar a opiniones en marcha. Esta vez escucharemos las voces de mujeres en las artes, quienes nos expresan su pasión por lo que hacen. Hola, mi nombre es Amelia Serrano Arias. Soy pintora, ilustradora y poeta. Hola, mi nombre es Sofía Mendoza, también conocida como Zanate, y me dedico a la pintura y la ilustración digital. Hola, mi nombre es Kimberly Maradiaga Aguilar. Me he dedicado a la guitarra clásica y popular y a la investigación de la música. Hola, mi nombre es Mercy Núñez Santamaría y a mí en lo particular me gusta mucho escribir, pintar y dibujar. Hola, mi nombre es Yuleisi Membreño y me dedico a las artes musicales. Mi nombre es Solange Guerra y tengo 22 años. Estudio terapia funcional en la UNA y ahí mismo realizo teatro con el grupo que la representa, Luz en Aspicio. Hola, mi nombre es Angélica Carranza, soy escritora. Hola, mi nombre es Valeria Portillo y me dedico a hacer pequeñas pinturas de paisajes hondureños, grabado y escribo poesía. Para mí el arte es todo en la vida. A mí me apasiona el arte porque me permite comunicar temas sin la necesidad del habla o de algún lenguaje en específico. Me apasiona la pintura porque siento que cada pincelada es autónoma y cada una de ellas va formando la memoria, un solo recuerdo del paisaje hondureño. Lo amo por las oportunidades que me ha brindado, por las personas que he conocido y por todas las experiencias buenas que me ha dejado, todo el aprendizaje y todo lo nuevo que antes no conocía. El arte ha sido una pasión para mí desde hace mucho tiempo, porque es un medio sensibilizador y de expresión que nos ayuda a hacer resistencia. Me permite no solo expresarme, pero también distraerme de otras cosas como el trabajo, de lo cotidiano, y también me permite poder mostrar todo lo bonito que tengo a mi alrededor. Es amor, es paz, es libertad y es encontrarse a uno mismo y salir de todas las paredes que la sociedad nos impone y poder ser realmente quienes nosotros queremos ser a través del arte. Yo desde que tenía 6 años pintaba las paredes y puertas de mi casa. 17 años más tarde no cambié.
Soy de la opinión que todas las personas debemos de experimentar el arte por lo menos una vez en nuestras vidas, ya sea verlo o practicarlo con nuestras propias manos, ya que eso nos ayuda al final del día a expandir nuestros horizontes sin la necesidad del lenguaje escrito. Me encanta escribir todos los días porque siento que es la manera en la que mejor expreso quién soy y cómo percibo la vida. Me apasiona escribir porque es una forma de expresar mis emociones y sentimientos a través de la escritura. Desde niña crecí rodeada de libros en los cuales encontraba la paz, el consuelo y esa felicidad que muchas veces buscaba. A mí me apasiona mucho las artes musicales porque en las artes musicales uno puede sentir cualquier sensación, cualquier sentimiento, expresar cualquier cosa, ya sea tristeza, felicidad. Y pues es algo que yo siempre he tenido desde muy chiquita, que me ha gustado cantar con sentimiento, tocar con sentimiento. Y pues me alegra que den la oportunidad de poder hablar de estos temas que de verdad son muy importantes, porque hay muchas mujeres, muchísimas mujeres con mucho talento hondureño, y hay que explotarlo y hay que hablar de eso. Bien, esto fue Opiniones en Marcha, realmente un espacio necesario donde hemos tenido la oportunidad de escuchar a estas mujeres artistas de todos los rubros que nos expresan ese amor por el arte, ese arte que nos hace vivir. Ha sido un placer tenerlas en este espacio y bueno, ya no nos queda más tiempo. Para cerrar este diálogo, nuestra compañera Yuni dará unas últimas apreciaciones sobre el tema de esta tarde. Bueno, después de escucharlas a ustedes dos, unas mujeres con una larga trayectoria y muy importante en el mundo literario, veo la importancia de la apertura de estos espacios para colocar la narrativa desde ser mujeres, que se conozca. Somos más de la mitad de la población. ¿Cómo es posible que históricamente hemos sido relegadas a un anónimo en nuestros escritos y no se visibilicen nuestras luchas, nuestros quereres y nuestros pensares? Es muy relevante que se abran estos espacios y, como bien mencionó Xiomara, es muy importante incentivar a estas nuevas generaciones, estas juventudes, a que incursionen en estos espacios y perder el miedo de expresar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideologías y nuestros principios. Capacidades creativas. Muy cierto. Transformadoras de la realidad a través de las artes. Exactamente, así como nuestros posicionamientos políticos. Claro. Así es. Y la contribución a forjar una verdadera cultura de derechos humanos donde la dimensión y nuestra participación esté ahí presente. Así es. Bueno, muchas gracias, queridas compañeras, por compartir este espacio. Desde este escenario siempre va a ser un placer tenerlas para reflexionar en otra ocasión sobre estos temas que tanto nos interesan. Agradezco tu presencia, querida Xiomara, que sé que pasas pues siempre tan ocupada. Y culminamos esta conversación con la oportunidad de compartir con una mujer artista en nuestro segmento Hablando de Arte, en donde escuchamos sobre la trayectoria de la cineasta Laura Bermúdez, muy joven y muy creativa, que será breve la entrevista. No se pierda de esto. Después de esta pequeña pausa, nuevamente. Ha sido un honor tenerles en esta amena conversación. Hasta pronto. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cuidado Mujeres en Resistencia después de esta breve pausa. Igualmente agradecerle a la ministra Ana Lela y a nuestras invitadas por tan amena conversación en relación con el tema de esta semana, Mujeres Hondureñas en las Artes. Y pues siguiendo con el tema, tenemos esta semana en Hablando de Arte a una invitada extremadamente especial con una trayectoria muy amplia en el mundo cinematográfico y pues se trata de Laura Bermúdez, cineasta hondureña, directora de documentales como Negra Soy, La Serpiente de Xelmeca, El Tumbador y muchísimos documentales más.
y además cofundadora de Tercer Cine, Espacio Alternativo y la colectiva de cineastas hondureñas. Y aunque podría hablar 1000 cosas más de Laura, pues sin más preámbulo, Laura, te presento y pues te agradezco por estar en este espacio con nosotros hoy. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Claro, no, un placer para nosotros recibirte. Y pues para empezar un poquito me gustaría que nos contaras de tu historia. ¿Qué fue lo que te inspiró a empezar en este mundo del cine? Fíjate que la primera vez que vi un documental en salas de cine, y realmente dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Tenía 19 años, yo estaba estudiando medicina en ese momento y decidí cambiar radicalmente. Sí, totalmente diferente. Y esto es lo que me gusta. Siempre dije, no, quiero hacer cine, aunque en ese momento era bastante difícil, digamos, pensar en que se podría hacer cine en Honduras. Pues me aventé a esa aventura. Claro. ¿Y cómo fue para tus papás, verdad, decirlo, tu familia como de medicina voy a cine? ¿Qué te dijeron? Tuve la fortuna de que tuve el apoyo, ¿verdad?, de mis padres. Creo que sin eso es lo que siento yo que a veces es un obstáculo para muchos jóvenes, ¿no? Que a veces los padres no entienden que eso sí puedes hacer una carrera de cine. Creo que ahora es mucho más fácil, digamos, sí, ¿verdad? Más aceptado. Más aceptado, sí. Y en tu casa también, o sea, ¿hay otros artistas o sos la primera en tu familia en dedicarte de lleno al arte? Pues fíjate que mi padre es arquitecto, entonces sí. Él tiene esa vena artística y mi madre es antropóloga social, así que creo que las dos cosas están en el cine documental, ¿verdad? Sí, esa curiosidad por la gente, por las historias, pero también la parte estética y artística. Sí, tenés una buena base para que salgan cosas, ¿verdad? Y bueno, quería hablar también que tenés nacionalidad brasileña, ¿verdad? Pero yo quería saber por qué has decidido hacer cine en Honduras específicamente y qué temas en específico te gustan. Claro, bueno, mi madre es de Brasil, yo nací acá en Honduras y pues yo siento que en Honduras hay tantas historias por contar. Y el reto era más grande acá, pero más emocionante también, ¿verdad? Yo creo que hay una necesidad de entendernos, de cambiar nuestras narrativas como hondureños, de saber que hay muchas cosas más que no conocemos. Fíjate que yo he estado enfocada en trabajar temas de las comunidades indígenas, pero de una manera colaborativa y no extractivista. Uno de mis primeros cortos, Negra Soy, tuvo esa intención de, por ejemplo, de retratar de otra manera a las mujeres garífunas, que siempre han sido victimizadas o sexualizadas, ¿verdad? O exotizadas en los proyectos audiovisuales, incluso spots. Y eso fue como que para mí un punto de partida de saber la necesidad que tenemos de repensarnos como también las mujeres, cómo son retratadas, desde el punto de vista de la interseccionalidad también, que somos un país diverso y bueno, continúo por esas líneas. Actualmente estoy terminando mi primer largometraje junto al productor Servio Tulio Mateo y mi codirector Jorge García, que es un artista garífuna y es su propia historia. Eso ha sido también algo muy importante de trabajar en conjunto para profundizar. Sí, claro. Sí. ¿Y nos puedes contar un poquito de qué se trata este proyecto? Sí, fíjate que se llama Allá donde nace el sol, que es así como le dicen a las comunidades garífunas que están bien lejanas. Estamos hablando de Iriona, Cuzuna, Sangrelaya, bien cerca de la Mosquitia, donde están más conservadas en cuanto al idioma, a la lengua, a la cultura. Entonces es un viaje de Jorge de buscar sus propias raíces. Entonces nosotros lo acompañamos y vamos entendiendo esa parte filosófica de lo que es la identidad, ¿no? Claro. Desde su punto de vista como un hombre garífuna en Honduras. Entonces sí dirías como que la identidad cultural hondureña forma gran parte de los temas en tus proyectos. Sí, y yo lo diría la identidad en sí, ¿no? Como esa pregunta creo que está planteada en casi todos mis proyectos, es quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y lo he hecho a través de protagonistas, de personajes
cuyos valores, cuyas preguntas coincidimos. Ok. ¿Y qué mensaje esperas que eso deje en las personas que lo miren? Bueno, yo creo que es importante saber que hay que escarbar más, hay que escudriñar en nuestras historias. Creo que hay tantas cosas que no vimos en nuestra formación, ¿no? En nuestra educación. Por ejemplo, no estudiamos realmente los aportes que han tenido estas personas, como hay héroes, heroínas, hay historias que son dignas de que sepamos, de que entendamos, también de descolonizar nuestra mente, nuestra mirada y entender que, pues, quién escribió la historia que conocemos, ¿no? Entonces, ir a estos lugares, investigar, escuchar, conocer, a mí me ha abierto un mundo y eso es lo que quiero plantar, ¿no? Con cada proyecto que tengo, es que nos hagamos otras preguntas, más que respuestas. Y así es como tu proceso creativo, vas a los lugares, como entrevistas, o cómo decidís en realidad como que esta historia hay que contarla. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que no cada creador tiene su propio método. Sí. Para mí es un tema muy intuitivo, ¿no? Digamos, cuando conocí a Jorge García, algo conecté con él, ¿no? Y es algo que uno siente, ¿no? Como que resuena con lo que yo también me estoy preguntando en ese momento. Entonces yo creo que hay que conocernos, ¿no? Como artistas, como qué queremos contar, qué queremos, ¿no? Poner en una obra. Para mí pasa por entender cuál es nuestro proceso, en qué estamos, ¿no? Nuestros valores, qué nos preguntamos. Para mí el tema de la identidad y también tiene que ver con lo que hablábamos de que, bueno, mi madre es de Brasil, entonces yo crecí en un hogar, pues, ¿no? Con dos culturas, ¿no? Mi padre es hondureño, mi madre es brasileña, entonces siempre he estado como en una especie de un limbo, como yo de dónde soy, quién soy, ¿no? Entonces eso me resonó a mí. Yo creo que es un tema muy sutil, ¿verdad? Y de tener una conexión. Para mí el cine documental tiene que ver mucho con las relaciones que uno crea con estos personajes y con la comunidad que uno está. Es muy importante hablar con los líderes, pasar tiempo, tener ese acceso, ¿verdad? Ese permiso para poder ir y siempre tener esa capacidad de hacer un pacto, de volver, ¿no? De dejar algo también, cosa que no ha pasado cuando, por ejemplo, vienen extranjeros y filman nuestras comunidades y se van y ellos nunca se pueden ver, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros trabajamos mucho, de regresar a las comunidades, de tener esas conexiones y de crear puentes, de diálogos. ¿Y cómo has hecho para de verdad crear esas relaciones? Me imagino que a veces, bueno, no sé, ¿has sentido alguna hostilidad de parte de alguna comunidad? ¿Cómo haces para crear esas conexiones y de verdad decirles a ellos como que estás no solo para tu beneficio, sino como para el beneficio de la comunidad? Claro. Fíjate que la primera ¿no? impresión, siempre hay un recelo por justo la historia extractivista que existe, ¿no? Pero yo creo que cuando uno se sienta y uno explica lo que quiere hacer, las personas cambian, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la honestidad, con la autenticidad y también tiene que ver con esa capacidad, ¿no? De colaborar. En este caso, por ejemplo, Jorge es garífuna, entonces ellos se percataban de que Jorge era parte de todo el proceso, que estaba involucrado en la parte creativa, entonces les daba más confianza, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y con Negra Soy en la comunidad de Punta Gorda también, o sea, fuimos, platicamos, explicamos qué queríamos hacer y regresamos a presentar el cortometraje ahí, ¿no? Y les gustó mucho, o sea, para mí era muy importante que las mujeres que estaba retratando se sintieran bien representadas. Claro. Y que ese proyecto, cuando lo vieran, se sintieran empoderadas. Y no con vergüenza, que pasa muchas veces cuando se hace, ¿no? Cuando se ven ellas mismas. Cuando se ven ellas mismas, pero retratadas como en la miseria, claro, donde están muy, ¿no? Este tema de retratar la pobreza es muy delicado, porque estamos poniendo a una persona solamente en una capa de lo que es. Y el ser humano es mucho más profundo, ¿no? Sí, entonces tendemos a retratar estas comunidades siempre desde la pobreza, de lo que falta,
Entonces para mí era importante cambiar eso, ¿no? Y al regresar las mujeres se sintieron muy bien. Entonces esas son las cosas que uno tiene que crear esa confianza. Claro, que ellas se sientan como orgullosas del trabajo que ayudaron a hacer, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, ahorita quiero hablar un poco de lo que has fundado, has sido cofundadora de Tercer Cine Espacio Alternativo. ¿Por qué decidiste hacer esto y también cómo ha sido recibido aquí en Honduras? Fíjate que empezó porque justo cuando hice este cortometraje de Negra Soy, yo quería volver a Punta Gorda a presentar. Entonces, hay una deficiencia todavía de espacios, de un circuito, ¿no?, para ver nuestras propias películas y no depender solamente de las salas de cine comercial. Entonces vi que había una necesidad, que yo quería mostrar estos proyectos que estaba haciendo, pero también tenía como muchas ganas de ver otro cine, de ver un cine que no viene a Honduras y que yo lo estaba viendo, digamos, cuando viajaba a festivales. Entonces fundamos Tercer Cine Espacio Alternativo, con mis socios, que está Juan Pedro Agurcia, que está Josie Guerrero, que está Joaquín Roca también, y empezamos a mostrar otro tipo de películas. La aceptación ha sido fenomenal. Tenemos una comunidad de cinéfilos, de gente joven, de gente muy diversa que llega a ver las películas, que aprecia además, porque cada vez que presentamos una película, la mayoría latinoamericanas, presentamos de todo, ficción, documental, animación, la gente puede hablar después de la película, ¿no? Ah, qué bonito. Sí, entonces ya hemos hecho más de 100 proyecciones a nivel nacional en 7 regiones del país, ¿no? Y seguimos. Sí, yo justo estaba viendo, te pregunto porque hace poco estaba viendo las redes y decía, antes, ¿cómo no sabía yo antes de esto? Porque hay un montón de películas que uno dice, que las miran, los trailers y pucha, qué bonito, pero de seguro eso no va a venir. Y después cuando miré la página, yo digo, pucha, todas estas películas que me hubiese gustado verlas, las pude ver ahí. Bueno, ahora ya sé, ¿verdad? Que las pasan por ahí. Sí, sí. Y tenemos varios tipos de proyecciones. Trabajamos mucho con el Centro Cultural de España, hacemos proyecciones en el Redondel de los Artesanos, todo es gratuito. Hacemos proyecciones comunitarias, viajamos a las comunidades, pero también ahora estamos trayendo películas, digamos, estrenos en Metrocinemas, por ejemplo. Y eso también es algo que queremos trabajar porque también queremos traer diversidad a la cartelera nacional. Sí. Y que no solamente miremos un tipo de película. Claro, solo blockbusters exacto, que se muestran. Exacto, sí. Sí, y bueno, también ahora quiero hablar de la colectiva de cineastas hondureñas. ¿Por qué te parece importante que se le dé un enfoque de género al cine? Claro. Bueno, fíjate que eso surgió porque en el 2018 nos reunimos algunas colegas cineastas a hablar, ¿no? Y nos dimos cuenta de que todas estábamos trabajando muy solas, teniendo ¿no?, varios obstáculos, y pues dijimos, ¿por qué no nos juntamos y hacemos un proyecto para fortalecer, ¿no?, la participación de las mujeres en el cine? También nos dimos cuenta de que no había muchas directoras y guionistas y que en las películas, largometrajes que se estaban haciendo, los personajes femeninos no nos sentíamos representadas. Nos parecía que caían en clichés, en estereotipos, y bueno, queríamos retar esto. Entonces nos juntamos, ganamos un fondo del FCAM, que es el Fondo Centroamericano de Mujeres Feministas, y hicimos 2 proyectos fundamentales. Uno es un programa de formación con perspectiva de género de cine, solo para mujeres. Vamos por la 5ª edición este año y se llama Una Mirada Propia. Es un diplomado completo de cine, es una beca completa, y hemos formado pues, a más de 100 chicas. Excelente, ¿no? sí. Y luego también tenemos El Sueño de Alicia, que es una muestra de cine creado por mujeres, y que vamos por la 6ª edición en noviembre de este año. Entonces, que también traemos películas, cortometrajes hechos por mujeres de varias partes del mundo. Y bueno, eso es lo que hacemos. Somos ahora más de 60 en la colectiva. Formamos, ¿verdad?, a nuevas cineastas, pero también fortalecemos nuestra red de apoyo para que podamos ser parte de este gremio cada vez más fuertes las mujeres. Sí, y tengo entendido que ahorita sigue abierta la inscripción, ¿verdad? Sí. Te cuento que me inscribí yo también, a ver, ¿verdad? Excelente. Pero si le querés hacer a la audiencia alguna invitación, ¿cuál es el proceso? Claro.
Pueden meterse a las redes de la colectiva de cineastas hondureñas. Ahorita está abierta la inscripción para una mirada propia. Es, como les dije, una beca completa de un diplomado de 5 meses. Y bueno, les invitamos. Esto es un esfuerzo colectivo, hay mucho trabajo por atrás. Y esta edición viene particularmente muy fortalecida. Me alegra mucho que te hayas inscrito. Y bueno, las esperamos. Sí, no, ojalá que más personas, porque muchas artistas están interesadas justo en este segmento y nosotros tenemos una convocatoria también para artistas para que vengan aquí a hablar de su trabajo, entonces ojalá que muchas personas se anoten, ¿verdad? Sí. Y ya para ir cerrando, Laura, me gustaría saber un poco, ya viendo atrás en tu trayectoria, en tu carrera, ¿de qué proyecto te sentís más orgullosa? Bueno, fíjate que cada proyecto uno tiene esa, ¿no? Como ese, algo dejas, como dejas una parte de tu ser en cada proyecto. Pero tengo que decir que Negra Soy fue particularmente especial porque fue el proyecto, el corto que trascendió, ¿no? A las fronteras, estuvo en más de 30 países. Hasta el día de hoy me lo siguen pidiendo, ahorita está en un festival africano. Entonces creo que ahí me consolidé un poco, digamos, mi narrativa y ese como que guardo un especial cariño. Pero ahorita tenemos La serpiente de Xelmeca, que es una historia en la Mosquitia, de la primera bióloga misquita, que ha estado dando vueltas al mundo también. Tenemos Dos Ríos, que es una coproducción con Guatemala, que habla de una ambientalista, Betty Vázquez, en Santa Bárbara, también luchando por nuestros ríos. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo, y me enfoco mucho en hacer historias de mujeres. Sí, eso he notado, de verdad, y pues no, que muchísimas historias, muchísimos proyectos tenés, y me imagino que muchos más. ¿Y qué consejo le darías a esas cineastas mujeres, o bueno, en general, a los cineastas que están empezando? Claro. ¿Cómo los animarías? Fíjate que lo que yo he visto que obstaculiza, digamos, a muchas personas a iniciar esto, es el miedo, ¿no? Es un miedo de, ¿cómo le hago, no? Yo creo que hay que empezar. Hay que hacer algo, ¿no? Y empezar por hacer un cortometraje. Creo que hay que lanzarse de cabeza. Es una profesión muy demandante, es difícil, no puedo decir que no lo es, pero lo más importante que hay que saber es que es posible, que la gente quiere ver nuestras historias y que ahora en Honduras se está creando una industria. Ahora tenemos una ley de cine, ahora hay fondos para hacer proyectos audiovisuales. Entonces, si hay un momento para hacerlo, es ahora. Excelente. Y ya para terminar, la última pregunta, Laura. Esta pregunta se la hacemos a todas nuestras entrevistadas. ¿Con qué frase te gustaría que te recordaran? Bueno, voy a ir con una clásica del poeta Machado, de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esa frase siempre me ha gustado. Ay, bueno. Excelente, Laura, ha sido de verdad un placer tenerte aquí. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero espero que no sea la última vez que te tengamos aquí. Entonces, muchas gracias por dejar este espacio para nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, ha sido realmente un placer. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en Cuidado Mujeres en Resistencia. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde les recordamos que sigue abierta nuestra convocatoria para artistas para que justo participen en este espacio de Hablando de Arte. Esperamos tenerlos con nosotras el próximo viernes a las 3 p.m. Hasta luego. Esto es Cuidado Mujeres en Resistencia.